Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso primero de bachillerato el tema movimiento y en particular el apartado movimiento rectilíneo e interpretación de gráficas, en el que analizaremos los aspectos genéricos de esta interpretación. Vamos a considerar el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual nuestro móvil se desplaza en el sentido de la orientación del eje. A intervalos regulares de tiempo, nuestro móvil recorre la misma distancia. La velocidad es constante y, por tanto, en el mismo tiempo avanza exactamente la misma distancia. En este movimiento, la ecuación que nos da la posición es S igual a S sub 0 más Vt. Compararemos esta ecuación con una ecuación genérica de una recta en la cual y es igual a b más mx. En nuestro caso, la variable dependiente va a ser s, lo que ordinariamente representamos como y en clase de matemáticas. La variable independiente va a ser el tiempo, lo que ordinariamente representa x en el eje de abscisas. En estas circunstancias vamos a representar en azul la posición, en rojo la velocidad y en verde la aceleración frente al tiempo. Observa que nuestra ecuación es una recta, tal como hemos dicho, en la cual el coeficiente de la variable independiente, el coeficiente del tiempo, va a ser la pendiente de la recta. Por tanto, la velocidad va a ser la pendiente de la recta, la tangente del ángulo. Además, observa cómo la aceleración es nula, de manera que si la aceleración la representamos en verde, tenemos en cualquier instante la aceleración es cero, una recta horizontal coincidente con el eje de tiempos. Y además la velocidad es constante de valor 5 metros por segundo. En t igual a 1 la velocidad es 5, en t igual a 2 también, en t igual a 3 también. En cualquier momento la velocidad siempre es la misma. S será, por tanto, S sub 0, que supondremos nulo porque partimos del punto de referencia, más V por T. En la ecuación genérica de movimiento sustituimos los valores característicos y obtenemos la ecuación para nuestro movimiento concreto. Si consideramos dos puntos en nuestra gráfica, podemos determinar la tangente del ángulo completando la figura de este modo como longitud del cateto opuesto dividido longitud del cateto contiguo. De esta manera determinamos el cateto opuesto, que es 30 menos 10, y la longitud del cateto contiguo será 6 menos 2. De este modo podemos obtener la velocidad como variación de la posición dividido tiempo invertido en esa variación. Así obtenemos la variación de la posición en cada segundo. 30 metros menos 10 metros dividido 6 segundos menos 2 segundos. 5 metros por segundo. Coincidente con la lectura que efectuamos de la gráfica correspondiente a la velocidad en valor 5 metros por segundo. Cuando el movimiento se produce en sentido contrario a la orientación del eje, ahora partimos del punto cero y nos movemos en sentido contrario a la orientación del eje, pero igualmente de modo que a intervalos regulares de tiempo las distancias recorridas son las mismas, porque el valor de la velocidad va a ser siempre el mismo. En estas circunstancias, nuestra ecuación sigue siendo S igual a S0 más Vt, que compararemos con la ecuación genérica I igual a B más Mx. Recuerda que la pendiente es el coeficiente de la abscisa x, en nuestro caso va a ser t, y la ordenada en el origen es el término independiente en la función matemática. Por tanto, en el eje de ordenadas representaremos posición, en el eje de abscisas
representaremos tiempo. El eje de ordenadas, recuerda que es el eje vertical, el eje de abscisas es el eje horizontal. E igualmente representaremos en azul posición, en rojo velocidad y en verde aceleración frente al tiempo. Ahora lo que obtenemos es una gráfica en el cual la pendiente va a ser negativa, es una recta descendente, por tanto con pendiente negativa. Observa que la aceleración es nula, en cualquier punto que consideres el valor de A es 0, recta horizontal coincidente con el eje de tiempos, la velocidad ahora es negativa, antes estábamos en más 5, ahora estamos en menos 5 metros por segundo, en cualquier instante, en cualquier valor de tiempo, la lectura de la velocidad siempre es la misma, por tanto velocidad constante, y la ecuación S será S sub 0, de nuevo el punto de referencia S sub 0 es 0, menos, porque ahora la velocidad es negativa, 5 metros por segundo por t. De igual modo, si queremos determinar la velocidad en una gráfica de esta naturaleza, elegiremos dos puntos para los cuales la lectura sea cómoda, por ejemplo, t igual a 2 segundos, velocidad menos 10 metros por segundo, y t igual a 6 segundos, velocidad menos 30 metros por segundo. Completaremos de nuevo nuestra figura para obtener un triángulo rectángulo en el cual este es el ángulo alfa que buscamos y el cateto opuesto será menos 30, valor final, menos 10. Menos 30 menos 10 metros. Observa que t igual a 6 segundos marca el tiempo final, t igual a 2 segundos marca el tiempo inicial. Y en cuanto al cateto contiguo, 6 segundos menos 2 segundos, es decir, todo este segmento al que le restamos este otro. Por tanto, a la hora de obtener el valor de la velocidad, variación de posición en los 4 segundos de tiempo invertidos, por tanto, menos 5 metros por segundo, valor negativo como corresponde a la recta descendente. Veamos ahora las gráficas correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Analizaremos ahora todas las posibilidades en cuanto a las orientaciones relativas de los vectores velocidad y aceleración. Trataremos inicialmente la situación en la cual los sentidos de los vectores velocidad y aceleración coinciden y ambos coinciden con la orientación del eje. Supondremos que la velocidad inicial es nula y que la aceleración es positiva. Opera en el sentido del eje. En estas condiciones supondremos que la posición inicial es nula, el móvil arranca en el punto de referencia, que la velocidad inicial también lo es, y supondremos que la aceleración toma un valor de 4 metros por segundo al cuadrado. En estas condiciones sustituiremos estos valores en las ecuaciones de movimiento para obtener una aceleración constante, una velocidad que es 4 metros segundo cuadrado por t y una posición que sería un medio de 4 metros segundo cuadrado por t cuadrado, o lo que es lo mismo 2 metros por segundo al cuadrado por t cuadrado. Representando gráficamente estas funciones, de nuevo S en azul, V en rojo y A en verde, frente al tiempo, obtendremos las gráficas que podemos observar. La aceleración es constante de valor 4 metros por segundo al cuadrado, con lo cual recta horizontal constante, correspondiente a la aceleración, en 4 metros por segundo al cuadrado. La velocidad es una recta que pasa por el origen de coordenadas cuando t es igual a 0, v es también 0, de pendiente 4 metros por segundo al cuadrado. Y la posición será una rama correspondiente a una parábola, dado que t está elevado al cuadrado. Y observamos una sola rama porque la otra rama sería la correspondiente a tiempos negativos, que en física no nos interesa. Por tanto, podemos obtener la aceleración en la gráfica de la velocidad determinando la tangente del ángulo. Observa que la aceleración, 4 metros por segundo cuadrado, es el término que multiplica t y por tanto es la pendiente de la recta que representa la velocidad frente al tiempo. Analizaremos ahora la situación en la cual tenemos un móvil con una cierta velocidad inicial que va disminuyendo, de manera que a intervalos regulares de tiempo
el móvil cada vez recorre una distancia más pequeña hasta que se acaba deteniendo. En este caso, estaremos ante una cierta velocidad inicial positiva, el móvil se desplaza en el sentido de la orientación del eje y tenemos una aceleración que es negativa, que va disminuyendo el valor de la velocidad. Si suponemos que el móvil parte en el punto de referencia de 0, tendremos una velocidad que en nuestro ejemplo será 20 metros por segundo y una aceleración menos 4 metros por segundo al cuadrado. Sustituyendo en las ecuaciones de movimiento, obtenemos aceleración negativa del valor menos 4 metros segundo al cuadrado, v será v0 más at, v0 es 20 metros por segundo y la aceleración negativa menos 4, sustituimos y obtenemos la ecuación de v, y sustituyendo asimismo en la ecuación de s, obtenemos la particularización de la ecuación genérica para nuestro caso concreto. Si representamos gráficamente estas funciones, como siempre, S en azul, V en rojo y A en verde frente al tiempo, obtenemos las gráficas que aquí podemos observar. La aceleración constante de valor menos 4, por tanto recta horizontal, correspondiente a una función constante, en A igual a menos 4 metros segundo cuadrado. La función velocidad es una recta, dado que t está elevado a 1, función polinómica de primer grado, una recta con pendiente negativa. Tenemos una velocidad inicial positiva, es la ordenada en el origen, por tanto valor positivo para la velocidad inicial, y pendiente negativa, por tanto velocidad disminuyendo hasta t igual a 5 segundos, en donde el móvil se detiene. Si observas, la velocidad a partir de ese momento pasa a ser negativa. Si nuestra aceleración continúa actuando, ahora la velocidad invertiría su orientación moviéndose hacia atrás. Eso correspondería al tiempo posterior a t igual a 5, en el cual la velocidad sería negativa. Y la gráfica de la posición nos lleva a una parábola que, al tener el coeficiente principal negativo, está orientada de manera que presenta un máximo. La primera parte de la misma es creciente y la segunda parte a partir del máximo es decreciente. ¿Qué ocurriría? Como puedes observar, el móvil inicialmente se desplaza hacia adelante, hacia posiciones crecientes, con lo cual S va creciendo. Pero cuando se detiene, ello ocurre en t igual a 5, en donde la velocidad es 0 según nuestra gráfica, a partir de ese instante la posición empieza a decrecer, porque el móvil se desplaza hacia atrás. La posición cada vez va a ser, por tanto, ahora más pequeña. Esto supondría que la gráfica correspondería a la segunda parte, en donde la función posición ahora decrece. De nuevo, en una situación de este tipo, en una gráfica velocidad-tiempo descendente, obtendríamos la aceleración, de nuevo calculando la pendiente de la recta, ahora negativa. El tercer caso que vamos a estudiar corresponde a una situación en la cual tenemos nuestro móvil en el punto 0, desplazándose ahora en sentido contrario a la orientación del eje, es decir, hacia atrás, de manera que a intervalos regulares de tiempo cada vez recorre una distancia mayor. Partiríamos de la velocidad inicial nula con una aceleración que sería ahora negativa. Los casos que consideremos será velocidad inicial 0, la posición inicial también, partimos del punto de referencia, con una aceleración menos 4 metros segundo cuadrado. Particularizando como siempre estos valores en las ecuaciones de movimiento, obtendremos las ecuaciones de movimiento particulares para este caso concreto, en donde observamos de nuevo, como siempre es en azul, V en rojo, A en verde frente al tiempo, y obtenemos aceleración negativa de valor menos 4 metros segundo cuadrado. Velocidad que partiendo de 0 tiene carácter negativo, el móvil se va a desplazar hacia atrás, por tanto sentido contrario al eje, carácter negativo, y decreciente, cada vez más negativo. Y la posición
correspondiente a una parábola, a una rama de una parábola. La rama de tiempos negativos, como siempre, no nos interesa, y nos quedamos con la rama de tiempos positivos. Determinaríamos la aceleración calculando la pendiente de la recta que representa la velocidad. Y nos queda, por último, analizar el movimiento en el cual tenemos una aceleración positiva en una velocidad negativa. Es decir, nuestro móvil se desplaza hacia atrás, pero su velocidad tiene un módulo que cada vez es menor hasta que se acaba deteniendo. Supondremos que la velocidad ahora es negativa y que la aceleración es positiva. Supongamos que nuestro punto de partida es el punto de referencia, posición inicial nula. Supongamos una velocidad menos 20 metros por segundo y una aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. Sustituyendo como siempre en las ecuaciones de movimiento, representaremos estas funciones. Obtenemos una aceleración positiva de valor 4 metros segundo cuadrado. Por tanto, recta horizontal constante de valor 4 metros segundo cuadrado en cualquier punto. Tenemos una velocidad que ahora es una recta cuya ordenada en el origen es negativa, por tanto, menos 20, como corresponde al valor. Y una pendiente positiva, por tanto, función creciente. Observa que en el primer momento la velocidad es negativa. Estamos dibujando la gráfica por debajo del eje de tiempos en valores negativos de v. Es decir, nuestro móvil se desplaza hacia atrás, frenando, hasta que en un determinado momento se para. Se para en t igual a 5 según nuestra gráfica, la velocidad es nula. A partir de ese momento, si la aceleración continúa actuando, invertiría la orientación de la velocidad para desplazarlo ahora en sentido de las posiciones crecientes y por tanto con una velocidad que ahora tendría carácter positivo. En cuanto a la posición es negativa porque estás en la parte negativa del eje, las coordenadas de estos puntos son negativas, con lo cual te mueves hacia atrás disminuyendo el valor hasta que el móvil se detiene. Es decir, función decreciente disminuye el valor hasta t igual a 5, que es en donde se detiene. A partir de t igual a 5, lo que ocurriría sería que la aceleración consigue invertir la orientación de la velocidad y a partir de ese momento el móvil se desplazaría hacia adelante. Todavía en la región negativa, pero el valor crecería. A partir de ese punto y en la región negativa, crecería. Si la aceleración continúa actuando, ese movimiento lo llevaría más allá del cero y por tanto a la región de posiciones positivas, lo cual ocurriría justamente a partir de t igual a 10. Si continúa representando la gráfica, esta se pintaría ahora en la zona positiva de las posiciones. La aceleración la podemos buscar como la pendiente de la recta que representa la velocidad frente al tiempo. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.